a empezar. Entonces, como les venía diciendo, lo que les he propuesto es que primero se vea fuerza y después aceleración. Y con fuerza se pueden hacer algunos ejercicios que no necesitan de aceleración, simplemente se desliza o no se desliza. Y de paso nos queda bien la fuerza de rozamiento. Y si nos queda bien la fuerza de rozamiento, ya ganamos la mitad de lo que tiene que ver con fuerzas. Entonces, la siguiente parte es aceleración, ¿no? Lo que hemos estado acostumbrados a hacer es calcular fuerzas para poder predecir aceleraciones. Eso entonces yo se los propongo que lo hagan como una segunda parte, que primero hagan se desliza o no se desliza y fuerza de manera cualitativa. Y después sí aceleración. Entonces, aceleración va a ser el tema de hoy. Entonces, ¿cómo construir el concepto de aceleración? Pues primero que todo, ¿cuál es la fuente? La fuente de la aceleración son las fuerzas. Si alguien empuja un cuerpo, el cuerpo cambia su velocidad. Y la aceleración lo que nos dice es qué tan rápido cambia su velocidad. Entonces, si algo acelera, frena o desvía, o sea, es porque cambió su velocidad. Entonces, hay aceleración. Y entonces vamos a construir el concepto de la aceleración de manera cuantitativa, con el ticómetro y después también con lo que hizo Galileo. Y vamos a poder ¿y cuál es el objetivo? El objetivo es poder utilizar las fuerzas para predecir una aceleración. ¿Cómo vamos a medir esa aceleración? Entonces lo vamos a ver. Lo podemos medir con el ticómetro por una única vez en la vida, pero en general lo que vamos a hacer es a medir tiempos, que es mucho más fácil. ¿Listos? Las fuerzas pueden acelerar, frenar o desviar, y la aceleración es qué tan rápido cambia la velocidad. Entonces, si yo hago una fuerza por cierto tiempo, hago un cambio en la velocidad, y la aceleración es ese cambio en la velocidad en función del tiempo. Puede ser si yo lo acelero, si yo lo freno o si yo lo desvío. Si yo lo desvío hay un cambio de velocidad, y la aceleración pues va a ser ese cambio de velocidad dividido por el tiempo. Digamos que en todas estas gráficas es como si yo hubiera hecho la fuerza durante 2 segundos. Entonces la aceleración en 2 segundos es el cambio en la velocidad dividido por 2. Si hay un cambio de velocidad, si hay una flecha cambio de velocidad, la aceleración es esa flecha por la mitad. Porque fue hecha durante 2 segundos, fue el cambio durante 2 segundos. Y entonces, hay un video muy bonito. ¿Sí? Vamos a ver quién cambia la velocidad más rápido. Bueno. Entonces, al principio, ¿quién cambia su velocidad más rápido? ¿Quién acelera más rápido? La moto, ¿no? La moto se los pasa a todos. Después, el MiG-26. Y después el carro, ¿no? Después el Porsche. O sea, y claro, esa es una cosa. Al final, el que obtiene la velocidad mayor es el MiG-26. Después el carro y después la moto. Pero no estamos hablando de la velocidad final, no estamos hablando qué tan rápido se mueve al final, estamos hablando qué tan rápido llega a esa velocidad. Y el que llega más rápido a su velocidad máxima es la moto. ¿Dónde fue la filmación? En Rusia. ¿Sí vieron que había una bandera de Rusia? Bien, chévere, ¿no? Entonces, la aceleración tiene que ver con eso, qué tan rápido cambia la velocidad. ¿No? ¿Y la dirección de la aceleración entonces cuál es? Pues es la misma dirección del cambio de la velocidad.
Si el cambio en la velocidad es así, entonces la aceleración va a ser en esa dirección. Si el cambio en la velocidad es así, va en esa dirección. Si el cambio en la velocidad va es así, pues la aceleración va en esa dirección. ¿Mm? ¿Cómo podemos construir la aceleración? Tendríamos que medir la velocidad en diferentes tiempos y ver cómo la velocidad está creciendo. Como cuando estamos dentro de un carro. Muchos de ustedes utilizan el símil de que uno va en un carro y hace ñan y despicha el acelerador y sube la velocidad, ¿no? Eso está bien. ¿Qué tan rápido sube la velocidad? Pero entonces tendríamos que medir la velocidad tiempo a tiempo. Entonces hay un experimento bonito con el que siempre lo podemos hacer, que es este. Ok, bueno. Entonces, les contaba que cuando yo era estudiante de la carrera, teníamos unos ticómetros igualitos a ese que mostraron en Bolivia. ¿Sí? O sea, hecho con un motorcito y no sé qué, y uno lo puede hacer y funciona perfecto. Después, hace como 10 años, compramos unos Pasco que eran la misma cosa, solamente que hacía ta a un 40avo de segundo o un décimo de segundo y uno podría cuadrar eso. Ahora tenemos estos que son con papel termoeléctrico, o sea, con papel termostático, como los que se usan en las cajas registradoras. Y entonces lo que hace es un arco. Y el montaje es el mismo de siempre. Entonces, si podemos ver de pronto acá el montaje, es la misma cosa, ¿no? O sea, tenemos un carrito, tenemos una masita, allá. Digamos que le ponemos una masita, por ejemplo, de 50 gramos, entonces eso completa 55 gramos. Lo ponemos acá, encendemos. Y listos, ¿no? Entonces, como este es papel termostático, entonces ahí quedan las marcas. Y eso fue todo. Y con las marcas, entonces, ¿uno qué hace? Pues la idea es que como eso está haciendo, en este caso, a un 60avo de segundo, o sea, 60 veces por segundo. Entonces, el tiempo entre cosita y cosita es un 60avo de segundo. Y eso se va viendo así, ¿no? O sea, ustedes van viendo que las distancias entre los puntos son cada vez más grandes, cada vez más grandes. Entonces, ¿esa distancia qué es? Es el cambio de la posición que hubo en un poquito de tiempo. O sea que eso es una medida de la velocidad. Entonces, lo que ustedes están viendo es que la velocidad crece, 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 ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues hacemos una gráfica de velocidad contra tiempo. Y si hacemos un dibujo de velocidad contra tiempo, vamos a ver una línea recta. Y la pendiente de esa línea recta va a ser la aceleración. O sea que esta es una forma de medir la aceleración.
Claro, ustedes también pueden medir las distancias y si miden las distancias se van a dar cuenta que eso sube como una parábola, ¿no? Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a utilizar esto simplemente para medir la aceleración. Entonces, antier me estuve divirtiendo y aquí tengo una cantidad de papelitos, ¿sí? Y de esos papelitos he tomado las medidas y se los voy a mandar a ustedes para que ustedes hagan entonces el informe de laboratorio. Entonces cada uno va a recibir un Excel con esto. Tranquilos que ese no va a ser para dentro de 8 días, va a ser para dentro de 15 días, en plena Semana Santa. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo estos datos. Esos son los datos, por ejemplo, que medí en una cinta. Está en milímetros. O sea, que hacia ojo yo dije que eran como 2.3 milímetros o cosas así. La verdad eso no importa tanto. Lo pueden hacer en puros milímetros, porque si son muchos se repiten. O sea, si es 3, 3, 3 y después sube 4, 4, 4, 5, 5, 5, eso es lo que a uno le importa. Y entonces, el tiempo es un sesentavo de segundo. Entonces aquí voy a colocar cuánto es el tiempo. Y aquí el cambio en el tiempo. Aquí voy a colocar la posición. Entonces esto es el cambio en la posición. Y aquí yo puedo colocar entonces, por ejemplo, la posición. ¿Cierto? También puedo colocar la velocidad. Y también, y con eso, digamos, voy a tratar de sobrevivir. Entonces, ¿qué hago? Este es el intervalo de tiempo, que es un sesentavo de segundo para las medidas que estoy haciendo. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que el siguiente es lo mismo. Es igual a este. Aquí voy a colocar cuánto tiempo ha pasado. Entonces esto era t igual a 0, entonces voy a decir que este tiempo es igual al tiempo anterior más el cambio en el tiempo. Y voy a hacer que este sea igual, ¿no? Este es cuánto cambió su posición en ir del anterior tiempo a este. Esto es cuánto cambió de ir del anterior tiempo a este. ¿Cuál es la posición? Entonces, es igual a lo que teníamos antes, más cuánto cambió en el último tic. Si yo copio, entonces, tengo esto. Y ahora, si quieren, ¿cuál es la velocidad? Pues la velocidad simplemente es, empieza en 0, ¿no? Porque voy a empezar del reposo, y esto es igual a cuánto anduvo dividido por cuánto tiempo pasó. Y eso será en milímetros por segundo. ¿Listos? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces yo lo hago acá, yo lo copio, digamos, este lo copio acá y me va a decir cuál es la velocidad ahí. Entonces ahora voy a hacer esto. Voy a jalar esto de aquí para abajo. ¿Listo? Y voy a jalar esto de aquí para abajo. ¿Listo? Y ahora voy a graficar la velocidad contra el tiempo. Entonces se ve así, ¿no? Entonces, parece que tuviera una velocidad primero y después otra velocidad, ¿no? Una aceleración primero y otra aceleración, pero bueno, pensemos que es una línea recta y tratemos de trazarle su línea, a ver cómo nos va. Entonces, esa pendiente sería la aceleración, ¿cierto? ¿Cuánto me dio? 1302.5 milímetros por segundo cuadrado. Entonces, anotémosla por ahí en algún lado. Esa sería la aceleración teórica. Digo, la aceleración experimental. La aceleración experimental sería 1302.5 milímetros por segundo cuadrado. ¿Listos? Entonces lo que estoy haciendo es medir.
Yo aquí lo hice con diferentes masitas y cada cosa, a cada uno le van a tocar unos datos diferentes, entonces para que se diviertan. ¿Listo? Ahorita hablamos de qué tiene que traer el informe. Entonces, tenemos los datos experimentales. ¿Cómo podemos calcular esos datos? Pues, ahora sí, calculémoslo con las fuerzas. ¿Qué teníamos antes? La segunda ley de Newton, como la definimos, es que el cambio en la velocidad, bueno, incluso aquí está mejor, bueno, ya lo hicimos de otra forma, ¿no? Que el cambio en la velocidad es igual a fuerza por delta t sobre la masa. Hemos dicho que el cambio en la velocidad es la fuerza por delta t sobre la masa, ¿cierto? Si yo divido por ambos lados con respecto a delta t, ¿qué pasa? Si divido a ambos lados, tranquilo, por delta t, ¿sí? Entonces tengo, ¿no? Tengo que el cambio en la velocidad, dividido por el tiempo que pasó es igual a la fuerza sobre la masa. Y entonces, ¿qué es el cambio en la velocidad por el tiempo? Es la aceleración, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos predecir la aceleración? Pues calculando la fuerza y dividiendo por la masa. La fuerza total, ¿no? Entonces, eso lo sabemos hacer. Entonces, a ver, hagamos aquí el cálculo. Si yo tengo que esa es la aceleración del carrito, ¿no? Puesto para el otro lado. Y que el carrito tiene una masa m mayúscula y la pesita tiene una masa m minúscula, entonces, ¿cómo hago esto? Primero que todo, dibujo las fuerzas. O sea, identifico qué fuerzas se están haciendo. Y por eso es muy importante primero hacer la parte cualitativa. Si los estudiantes no son capaces de encontrar cuáles son las fuerzas y ponerlas en la dirección correcta, no van a poder calcular aceleraciones. Entonces, por eso primero cualitativo. Si ponen fuerzas que no existen, ¿sí? Si ponen fuerzas de reacción, si ponen fuerzas que es que esta es la fuerza de reacción a la que yo hago, o cosas de ese estilo, entonces no les va a salir nunca. Si en la vaina de la bandeja ponen la fuerza de fricción hacia atrás y no hacia adelante, no les va a salir. Entonces, primero la parte cualitativa es la importante. Y ahora sí, que vamos a calcular aceleraciones, y ya sabemos qué es, entonces la parte cuantitativa. Entonces, miramos cuáles son las fuerzas, ¿no? Entonces, las fuerzas son esas. La normal, el peso, no hay fricción, porque tiene rueditas, o por lo menos es muy chiquita. La tensión de la cuerda, el peso hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son la suma de fuerzas para el primer cuerpo? Tensión es igual a masa por aceleración, ¿cierto? O sea, la suma de las fuerzas en dirección X debe ser igual a masa por la aceleración en X. No necesitamos calcular la normal ni el peso para aquí. Entonces, la tensión debe ser igual a la masa grande por la aceleración. ¿Qué pasa con el cuerpo de abajo? El peso menos la tensión debe ser igual a la masa pequeña por la aceleración. Listo. Entonces, para eso son los diagramas de cuerpo libre, para poder calcular suma de fuerzas igual a masa por aceleración, en una dirección o en la otra. Después de que tenemos eso, ¿qué hacemos? Sumamos. Entonces, el peso del chiquito es igual a la suma de las masas por la aceleración. Entonces yo puedo despejar la aceleración. Entonces la aceleración va a ser g sobre la suma por la masa del chiquito sobre la suma de las masas. Fíjense que para poder hacer esto, los estudiantes tienen que saber despejar, tienen que tener unas habilidades de despejar ecuaciones y simplificar ecuaciones de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que ninguno sabe, aunque se suponga, bueno, muy poquitos, aunque se supone que eso lo vieron, no lo saben. Entonces, les toca hacerlo. Entonces, una forma es que si no tienen abstracción, lo hagan con puros números. O sea, que la masa es tanto, que el G es tanto, que reemplacen, ¿no? Entonces, ahí ya. Entonces, con eso, pero no sabemos cuánto es la tensión y no sabemos cuánto es la aceleración. Tienen que enseñarles eso. Entonces ustedes dicen, no, pues miren, si la tensión valiera 10 y yo sumo todo lo que está a la izquierda,
si lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, entonces la suma de las cosas de la izquierda es igual a la suma de las cosas de la derecha. Hagamos ejemplos. Entonces, hacemos ejemplos con números, hacemos ejemplos con 3 manzanas y 2 naranjas. Hacemos ese tipo de ejemplos. Que estos están en una bolsa y estos están por fuera y veamos y son iguales. Entonces ahora son iguales. Entonces fíjense que son iguales. Entonces si yo sumo eso, ¿qué pasa? Pues que no importa si la tensión vale 10, al otro lado vale menos 10, entonces eso se va a cancelar. Porque a esto le tengo que restar y después le tengo que sumar. Entonces se van a cancelar. Toca hacer ese tipo de cosas. Y eso les puede tomar un tiempo. ¿Cómo se dan cuenta ustedes, por ejemplo, que hay una dificultad ahí? Pueden tener estudiantes que hacen la parte cualitativa de las fuerzas muy bien, pero que esta parte no la resuelven. Para ustedes como profesores de física debería ser más importante la parte cualitativa. Debería ser más importante que tengan la idea clara de qué es fuerza y de cuándo hay aceleración. Si no son capaces de calcular cuánto es, pues es un problema más de las matemáticas. Claro, en el ICFES les van a preguntar eso. Bueno, en el saber 11, pero entonces tienen que también desarrollar esa habilidad, pero eso quiere decir que les va a tocar hacer muchos ejercicios y que van a tener que ver qué dificultades tienen los estudiantes. Y hay estudiantes que llegaron a 11 y tienen dificultades de abstracción muy serias. O sea, por ejemplo, que si son capaces de encontrar x en x más 2 igual a 5, no son capaces de encontrar x cuando es x más 2 igual a 7. O sea, que no son capaces de abstraer el procedimiento. Y entonces ahí les toca hacer otras cosas. O sea, les toca empezar a hacer secuenciaciones y pedirla y hacer como una reunión de profesores y ver cómo lo pueden ayudar entre todos. Porque digamos, eso fue que simplemente lo fueron pasando de año a año hasta que llegó a 11. Entonces es una responsabilidad de todos. Entonces, sí, eso, la promoción automática, esa vaina no sirve. Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, calcúlenmelo ustedes. Aquí tengo mi gramerita. Y esta vaina pesa 726 gramos. Y la de acá pesa 55. Entonces la masita chiquita pesa 55. La masa grande pesa 726. ¿Cuánto dio la aceleración? A ver quién me contesta primero, si alguien de Valledupar o alguien aquí de Bogotá. ¿Le damos un punto a Valledupar o un punto a Bogotá? Los estudiantes son felices trabajando por puntos. Si ustedes los dividen en grupitos en 4 grupos y entonces, a ver, entonces ¿quién resuelve este problema? Tun, ¿quién resuelve este problema? Pran, ¿no? Yo quiero milímetros por segundo cuadrado. Milímetros. Quiero milímetros por segundo cuadrado, porque yo medí milímetros por segundo cuadrado. ¿Sí? ¿No puede repetir, por favor, el valor de la masa? Claro. La masa chiquita eran 25 gramos y la masa grande eran 216. O sea, la masa chiquita eran 25 gramos y la masa grande eran 216. Listo. Con esos datos, ¿cuánto les da la aceleración? Entonces, la aceleración les da 1017. Eso. Milímetros sobre segundo al cuadrado. Listo. Venga a ver si pongo las animaciones correctamente. ¿Sí? ¿Les dio 1017? ¿Sí? ¿Cómo les dio en Valledupar? ¿Bien? ¿También les dio 1017? ¿Listo? Ok, entonces ahora miremos cómo era nuestro Excel. Cuando yo lo hice con esa... Aquí nos dio 1302, ¿no? Entonces la A teórica, ¿cuánto fue? 1017. Entonces, ¿cuánto fue nuestro error? Entonces, ¿cómo se calcula el error? Entonces, el error se calcula depende. En este caso, tenemos que pensar, o sea, el error se calcula algo que estoy aproximando sobre algo de lo que tengo certeza. O sea, ¿cómo se aleja lo que estoy aproximando de lo que tengo certeza? Y aquí está la cosa interesante. ¿Ustedes qué creen que es lo cierto? ¿Cuál de esos dos datos es el cierto?
¿Cuántos votan por el teórico? Aquí votan 1, 2, 3, 4, 5, 6 por el teórico. En Valledupar, ¿cuántos votan por el que el teórico es el cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 también. ¿Quiénes votan por el experimental? Que el experimental es el cierto. Pues miren, lo que nosotros hacemos como físicos es tratar de predecir cómo se comporta la naturaleza. Entonces, ¿quién es cierta? La naturaleza. Los que estamos equivocados somos nosotros, que hacemos un modelo de pronto que le falte algo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos un modelo lo más sencillo posible. Decimos, mire, aquí lo importante es esto. Mi olfato me dice que esta cosa es importante tenerla en cuenta, pero esto no. Entonces, por ejemplo, aquí yo no tuve en cuenta la fricción. Pero aún así la aceleración me dio más grande. ¿Será que de pronto el ángulo era diferente de cero? El experimento está bien. En mi modelo teórico, de pronto faltó meter un ángulo diferente de cero. Entonces, lo que está mal normalmente es el modelo teórico. Nosotros con la teoría tratamos de aproximarnos a la realidad. Si lo ven de esa manera, entonces el que tiene el error es el teórico y el que tenemos certeza es el experimental. O sea que yo debería calcular teórico menos experimental sobre experimental por 100%. Entonces, porque ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de predecir la naturaleza. Los físicos dudamos es de nuestras predicciones, porque nosotros somos los que construimos las leyes, nosotros somos los que nos inventamos las leyes, los que proponemos las leyes de la física. Entonces, si la ley no funciona, ¿qué hacemos? Si nuestra teoría no funciona, ¿qué hacemos? Cambiamos la teoría. Decimos, no, es que yo no tuve en cuenta un ángulo. Venga, a ver, con una plomada voy a ver qué ángulo tiene esta mesa. Y de pronto sí tiene un ángulo. Uno sabe, puedo confiar en la mesa, puedo confiar en la villa, pero no puedo confiar en el piso. Habría que ver. Ahora, esto no quiere decir, no me lleva a concluir que hay un ángulo. Para yo poder mostrar que hay un ángulo, tendría que hacer mediciones y mostrar que hay un ángulo. Yo no puedo concluir cosas con datos que no tengo. Es como cuando ustedes dicen, por ejemplo, que una masa con un resorte, la masa empieza a oscilar y de pronto se frena. Y entonces concluyen, como parte de las conclusiones, dicen, medimos la masa, fue tanto. Medimos la constante de resorte, fue tanto. El periodo nos dio tanto, muy parecido al que habíamos predicho. Y se frenó. Entonces dicen, eso es por la fricción del aire. ¿Qué experimento hicieron ustedes para saber que era por la fricción del aire? Cogieron la masita con el resorte y lo hicieron en el aire y lo hicieron también en una cámara de vacío y se dieron cuenta que en la cámara de vacío no se frenaba. ¿O lo llevaron a la luna y un astronauta mostró en la luna cómo eso no se frenaba? Pues les cuento una cosa, en la luna y en la cámara de vacío también se frena, porque no es la fricción del aire. Es que hay un desfase, hay un desfase entre la oscilación de la fuerza y la oscilación de la posición. Y entonces eso hace que por cada ciclo, en el gráfico fuerza contra posición, en cada ciclo haya un área que se pierde. Esa es una energía disipada en forma de calor. Si ustedes le hacen muchas veces al resorte, se van a dar cuenta que se calienta. Entonces fíjense que ustedes ponen una conclusión que además está equivocada sin tener ningún dato que la soporte. Y eso es súper común, ¿no? Entonces, en las conclusiones uno tiene que poner solamente cosas que pueda derivar de los datos que tiene. A partir de estos datos yo digo tal cosa. Ahora, después puede decir, y puede ser que se haya frenado por la fricción del aire, pero nos tocaría hacer unos experimentos después y eso sería tema de un futuro trabajo. Porque uno en las conclusiones siempre pone posibilidades de lo que va a pasar después. Entonces, así se calculan los errores, ¿ok? Teórico menos experimental sobre experimental. Eso es bien importante porque le da a los niños la idea de que lo que nosotros hacemos con física es aproximarnos, es tratar de predecir la naturaleza. Y entonces, ¿quiénes inventan las leyes? Nosotros. Es curioso, pero bueno, yo estudié física y también estudié ingeniería. Los ingenieros, ¿sí?,
pues no creo tener el derecho de llamarme ingeniero porque nunca hice la tesis. Pero digamos, los ingenieros confían es en la ley de la física, ¿sí? Eso es para ellos lo que está bien. Y fíjense que no. Pero eso depende de en qué momento el ingeniero dice eso. Eso lo dice cuando está como en cuarto semestre o sexto semestre. Cuando se enfrenta a la realidad, se da cuenta que la realidad es muchísimo más complicada y que todas las teorías que ha aprendido son solo aproximaciones, que le dan una idea de lo que es. Pero, por ejemplo, y hay muchas cosas a las cuales no conocemos teoría. Por ejemplo, no conocemos cómo funcionan los suelos. No hay una teoría física que diga, si los granitos que forman un suelo son de esta forma y son de estos tamaños, y eso tiene tanta agua, entonces el suelo se comporta así y se va a hundir así y se va a rodar en este momento. No existe una teoría para eso. O sea, la física, la frontera del conocimiento no solamente está en los agujeros negros y en el LHC. Hay cosas de todos los días que no conocemos bien, como por ejemplo cómo fluye la salsa de tomate. Hay cosas que no conocemos. Qué bien, ¿no? O sea, hay mucho por hacer. Bueno, entonces, no vamos a estar midiendo todo el tiempo con un ticómetro, ¿no? Todas las aceleraciones medirlas con un ticómetro sería muy complicado. Esto se hace solo una vez. ¿Qué otra cosa se puede? Ahorita les voy a mostrar qué otras cosas se pueden hacer con el ticómetro y que va a ser parte de su informe de laboratorio, pero entonces ahora veamos otra forma de hacerlo. Y esta forma es bien vieja. El primero que la propuso fue Nicolás Oresme, que era profesor en la Universidad de París, más o menos en 1350. Y entonces, a ver, él sacó en 1356 su doctorado y entra como gran maestro del Colegio de Navarra. ¿Y entonces dónde quedaba el Colegio de Navarra? ¿En Navarra? No. Las universidades medievales eran de la siguiente manera. No eran un campus como el campus aquí de la Nacional o como el que se está construyendo en Valledupar. Era una cantidad de edificios dentro de la ciudad. Cada edificio era financiado por un rey o por una ciudad. El rey de Navarra tenía una casita financiada en la Universidad de París. Entonces eso se llamaba el Colegio de Navarra. Y adivinen quiénes iban a estudiar allá y a vivir allá y a dormir allá. Los hijos de los ricos de Navarra. Y también otra gente que dejaba de entrar, ¿no? La Sorbona, por ejemplo, era uno de los colegios de la Universidad de París. Y hoy en día es una de las universidades de París, ¿no? Hay París 1, París 2, París 3, París 4, París 5, París 6, París 7, París 8, París 9, París 10. Entonces, una de esas es la Sorbona. Bien, entonces en esa época este hombre propuso la siguiente idea que era revolucionaria. Era pensar que uno podía calcular una distancia como un área. O sea, la distancia es la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si hacemos un rectangulito que en un lado mida cuánta velocidad pasó y en el otro lado mida cuánto tiempo pasó? Y entonces la multiplicación de las dos cosas me daría una distancia. O sea, decir que esta longitud es una velocidad y que esta longitud es un tiempo. Y entonces el área sería la distancia, porque es velocidad por tiempo. Entonces, fíjense que lo que está haciendo es, por primera vez en la historia de la humanidad, hacer la representación gráfica. Esa cosa que nos cuesta tanto trabajo enseñársela a los estudiantes, que tuvimos que estar trabajando, que hablamos en la primera clase de cómo dibujar el eje del tiempo como un eje, ¿no? Entonces hay que recordar eso, y entonces ahora vamos a dibujar también que el eje sea velocidad, y entonces que los cuadraditos son velocidades, las longitudes son velocidades. Entonces, si esta es una longitud, es una velocidad, y esta longitud es un tiempo, la multiplicación de las dos, esta área, es una distancia recorrida. Eso se lo inventó Oresme. Y además de eso, él propuso una cosa que se llama el teorema de la velocidad media de Merton, que es la siguiente. En esa época ya estaban pensando que cuando una cosa cae, la velocidad va creciendo con el tiempo, y que va creciendo linealmente con el tiempo. Entonces hacían estos dibujitos, pensaban, esta es la velocidad y este es el tiempo, y el tiempo va creciendo. Hoy en día nosotros pondríamos ejes, ¿no?
Pero en esa época los ejes no se habían inventado. Me quedó mal el dibujo, algo pasó y entonces la velocidad está como borrada, pero eso era un eje. Entonces, la velocidad y el tiempo otro eje, ¿no? Un eje hacia arriba y un eje así. Y fíjense que si yo lo dibujo de esta manera, pues eso es simplemente lo que estamos acostumbrados. Que no sé qué fue lo que pasó acá. Entonces, si yo grafico ejes acá, que este sea el eje de la velocidad y que este sea el eje del tiempo. Si lo ponemos de esta manera, es el mismo dibujo de la época. Fíjense que ahí sí lo identificamos. Y entonces ellos sabían que la velocidad crecía linealmente con el tiempo. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea entonces es cuál es el área que recorre. Entonces, el área que recorre debe ser que si se mantuviera la velocidad un poquitico, sería un cuadradito chiquito. Pero después la velocidad es más grande, sería un rectangulito más grande, que sería el área debajo de la curva. Pero la idea es que eso sería igual, sería esa área, y que esa área es igual a la que se recorrería si el cuerpo fuera con la velocidad media. ¿Sí se dan cuenta? Pero eso se llama el teorema de la velocidad media. O sea, esto es así. El área debajo de la curva es la distancia que recorre. Y ustedes siempre lo han construido de la misma forma, ¿cierto? Con rectangulitos y tal cosa y tal. Háganlo así, síganlo haciendo así. Pero entonces ahora cuéntenle a los estudiantes que fíjense que eso es lo mismo que el área del rectángulo, ¿sí? Porque yo cojo ese triángulo, lo pongo aquí abajo, queda así. O sea, es igual al área del rectángulo que tiene con una velocidad constante, donde la velocidad vale el valor medio. O sea, entre el mínimo que valió, que fuera 0, y el máximo que tuvo. Entonces, a ese valor medio, el área de abajo, o sea, la distancia recorrida es la misma que habría recorrido si hubiera tenido una velocidad constante igual al valor medio. La mitad entre el mínimo que tuvo, que era 0, y el máximo que tuvo, que fue cuando terminó la caída. Eso no solamente vale para eso, también vale si la velocidad inicial es diferente de 0. Si la velocidad inicial es diferente de 0, entonces, si la velocidad inicial es diferente de 0, arrancó de esta velocidad inicial, terminó en esa velocidad final, la velocidad media es ahí, el área que recorre, el área debajo de la curva es la distancia que recorre. Entonces fíjense que si ustedes quitan ese triangulito de acá y lo ponen acá, esa área sigue siendo la misma de una velocidad media. ¿No? ¿Qué pasaba? Fíjense, esto es por ejemplo una traducción en inglés del libro de Oresme. ¿Sí? Y son los mismos dibujitos. Y ahí entonces llegamos a Galileo. Galileo estaba de acuerdo con eso de que la velocidad debía crecer linealmente con el tiempo, pero no podía medir velocidades, menos aceleraciones. No había ticómetro. Entonces, ¿qué hizo Galileo? Galileo hizo una cosa súper chévere. Dijo, a ver, pensemos que la velocidad va creciendo así linealmente con el tiempo. La velocidad es horizontal en este dibujo, el tiempo es vertical y va hacia abajo. O sea, en este dibujo la velocidad va así y el tiempo va así. Y entonces el área debajo de la curva es la distancia recorrida. Cuando el tiempo vale 1, la distancia recorrida es ese triángulo. Pero ese triángulo, por el teorema de la velocidad media, es lo mismo que esta área. Entonces, esa es la área que recorre, ese rectangulito es la distancia que recorre en un tiempo, en un pulso. Al siguiente pulso, entonces recorre esta distancia. Pero esa distancia es igual a tener 3 rectángulos. Y entonces, en el primer paso recorre una distancia, en el segundo paso recorre 3 veces esa distancia. En total, desde el principio, ha recorrido 4. En el tercer paso, entonces, esta es la distancia que ha recorrido. Y por el teorema ese de la mitad, eso corresponde, es la misma área que 5 rectángulos. Entonces, fíjense que las áreas van creciendo como los números impares. 1, 3, 5.
Y el área total es la suma. 1 más 3, 4. 1 más 3 más 5, 9. O sea que la distancia total va yendo como el tiempo al cuadrado. ¿Ven? Y entonces, ¿qué hizo Galileo después de que tenía esa idea? La puso a prueba. Hizo un experimento y miró si le daba. Y el experimento que hizo fue un plano inclinado. Él decía, yo no puedo medir tiempos tan rápido en la caída de algo, ¿sí? Si algo cae así, yo no soy capaz de medir el tiempo. Pero si yo lo hago sobre un plano inclinado, entonces, y el plano no tiene una inclinación muy grande, eso sí me va a dar tiempo. Entonces, usamos una inclinación bien chiquita. Y ahí sí me da tiempo. ¿Sí? Entonces, hizo un experimento. Y con ese experimento, mire, este es ¿sí ven? Esto es lo que él concluyó. Esto es el libro de Galileo. Y está el dibujito. Y el dibujito es igualito, es el mismo dibujo. ¿Cómo se ve mal? Bueno, aquí se ve bien. Ok, entonces lo que hizo fue un experimento. Provided a demonstration of the Galilean law of the natural fall of bodies, which stated that the spaces traversed from a position of rest are proportional to the squares of the times of fall. The pendulum attached to the inclined plane was swung at the same time as the small ball was released. In each successive oscillation of a pendulum, the sphere traversed spaces that increased, in accordance with a sequence of odd numbers. This is a demonstration of Flip-Fermat. In the first oscillation period, the sphere traversed a given interval from its rest position. In the second period, it traveled 3 spaces. In the third period, 5 spaces. In the fourth period, 7 spaces, and so on. It follows that the sphere traverses 4 spaces in 2 periods from a This rest is a position. demonstration of 9 spaces Flip-Fermat. in 3 periods, 16 spaces in 4 periods, and so on. Bueno, entonces, a pesar de que está en inglés, esto es el Museo Galileo, pero todos lo entendieron, ¿cierto? Siempre se me olvida. Listo, ¿ya me escuchan? Entonces fíjense que a pesar de que gracias. A pesar de que fue en inglés, de todas maneras se entiende, ¿no? ¿Cómo lo hizo Galileo? Hay gente que, él dice que lo hacía era soltando agua, ¿no? De un barril y contando cuánta agua caía, o sea, un reloj de agua que se llama clepsidra. Pero no da, o sea, las precisiones que tenía Galileo no lo permiten. Lo que se cree es que él usó música. O sea, Galileo era músico, ¿sí? Y entonces podía utilizar un ritmo y ir viendo cuánto se iba moviendo la bolita. Por ejemplo, no sé, por ejemplo el torbellino, ¿no? Tran, 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 tan, 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 tan. Entonces con un ti y aquí pongo una cosita para que se golpee. Y veo cuánta distancia ha recorrido. Por ejemplo, tan, tan, más o menos aquí, o sea, 7 centímetros. El siguiente, tan, 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 tran, 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 nada, tran, 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 otro poquito, tran, 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 más o menos. Entonces aquí está el 90, 120, 20. Bueno, no me dio tan bien.
Pero entonces, así es que se supone que Galileo lo hizo. Esta no es la mejor bolita para hacerlo. Tengo una bolita más grande, pero no la traje. Entonces, con eso se puede hacer más o menos bien y funciona. Los que me vieron en Orígenes saben que funcionó. Ok, entonces, lo importante es ir corriendo el topecito, ¿no? No colocar varios topecitos porque cada topecito frena. Al chocar se frena. Entonces, toca es hacer tran, 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 tran. ¿Sí? Tran, 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 tran. Un poquito más acá. Tran, 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 tran. 76, 120. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 36. Tran, tran, tran. Tran, tran, tran. Tran, tran, tran. 13. Bueno, más o menos. Entonces, de esa forma fue que Galileo llegó a la conclusión de que sí funcionaba. Miren, esos son los datos de Galileo. Estos son los datos para que se vean mejor. Por esos datos sabemos, por ejemplo, que él usaba una regla que tenía 60 divisiones. ¿Sí se dan cuenta? Porque una distancia, por ejemplo, la calcula como 4 por 60, 240, más 58, 298. O sea, tuvo que poner 4 veces la regla de 60 y poder medir. Y fíjense que ahí está, miren, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ¿no? Y entonces la primera medida le da 33, la segunda medida le da 130. ¿Cuánto debió haberle dado? 132. Entonces fíjense que le puso un menos a un lado. La siguiente medida debería dar 9 veces 33. O sea, si la distancia unitaria era 33 y con 3 pulsos tiene que avanzar 9 veces eso. Entonces sería 9 veces 33. O sea, que es 10 veces 33 menos 33. O sea, 330 menos 33, 297. Y le dio 298. Entonces le puso un más. Entonces fíjense que él sabía cuánto le iba a dar. Él ya sabía cuánto le iba a dar. Él ya había hecho los cálculos. Y el experimento lo estaba haciendo para ver si eso que él había calculado, si esa teoría que había predicho era buena. Como le dio que sí, y como todo lo que había concluido lo había hecho pensando que la velocidad crece linealmente con el tiempo, llegó a la conclusión de que las distancias crecen con el tiempo al cuadrado. ¿Ven? Esta historia es suficientemente sencilla y bonita de contar para los niños. Y tiene una ventaja, muestra que el área es la distancia recorrida, que velocidad contra tiempo, el área es la distancia recorrida. Y lo construye de una forma muy bonita. Entonces, ya haciendo eso, ustedes pueden ver que la ecuación de una línea recta es V igual a V sub 0 más A por T, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hecho cuando hicimos posición y velocidad. Ahora, ¿cuál es la distancia? El área debajo de la curva es la distancia recorrida. O sea que a la posición inicial le sumamos el área debajo de la curva. Y fíjense que el área debajo de la curva es un rectángulo más un triángulo. ¿Cuánto mide el rectángulo? Pues por este lado mide T, que es el tiempo que pasó, y por este lado mide V sub 0, que es la velocidad inicial. O sea que ese rectángulo mide V sub 0 por T. Y eso es una distancia recorrida. ¿Y cuánto mide el área del triángulo? Pues base por altura sobre 2. La base es T. La altura es A por T. ¿Por qué? Porque la pendiente es A. ¿Se acuerdan que la pendiente era A? Entonces la altura es A por T. Entonces, base por altura sobre 2 es un medio de AT cuadrado. Listo. Y la podemos construir. Eso solamente funciona si realmente ustedes han construido que el área debajo de la curva es la distancia recorrida. Y pues con todo este cuento de Galileo y tal, la pueden construir. Y claro, hay que hacer el experimento y que salga bien, ¿no? Hay que usar una bolita grande. ¿Por qué hay que usar una bolita grande? ¿Tiene más masa? Entonces, la fuerza de fricción va a cambiar su velocidad menos. Aunque necesitamos que haya fuerza de fricción para que ruede. Y de todas maneras la aceleración no va a ser la que tendría si desliza. Va a ser menor, pero de todas maneras lo importante es que la aceleración sea constante. Si tiene una masa grande, cualquier desperfecto que haya por acá la va a afectar menos.
Bueno, listo. Entonces, ¿qué otras cosas? Entonces, ¿cómo hacemos para predecir, para medir aceleraciones? Pues lo que les propongo es que hagan muchos experimentos en los cuales ustedes pueden utilizar efectivamente diagramas de cuerpo libre y predecir la aceleración. Y ustedes conocen varios de esos. O sea, por ejemplo, uno de los más conocidos es la máquina de Atwood, ¿cierto? Ustedes tienen una masa y otra masa y suponen que la aceleración va en estas direcciones. Entonces, ustedes calculan las fuerzas. Sobre cada uno es el peso y el torque es la tensión es de acuerdo es la misma para ambos. Para la masa de la izquierda tenemos que la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Para la derecha tenemos que el peso menos la tensión es igual a la masa por la aceleración. Suponiendo que esta masa mayúscula es más grande que la masa minúscula que es más chiquita. Y entonces si ustedes despejan, les da que la aceleración es proporcional a la resta de las masas sobre la suma de las masas, ¿no? ¿Cierto? Eso lo han hecho quién sabe cuántas veces. Entonces hagámoslo. Entonces cojamos por ejemplo una polea, cojamos una masita, por ejemplo esta que tengo acá, pasémoslo a través de la polea. ¿Listo? Pongámosle otra masita. ¿Listo? Y aquí las tengo. Bien. Entonces, ¿sí? Las dos masas pesan lo mismo. ¿Se ve bien? Entonces, si está quieto, sigue quieto. Ahora, si se está moviendo, ¿qué pasa? Si se está moviendo, se sigue moviendo, ¿no? Que la suma de fuerzas sea cero no quiere decir que quede quieto. Si se está moviendo, la suma de las fuerzas igual a cero quiere decir que sigue moviéndose a la misma velocidad. Entonces aquí tengo a un lado 205 gramos y al otro lado 205 gramos. Ahora sí, vamos a hacer un desnivel. Vamos a hacer que una de ellas pese un poquito más, 5 gramos. Listo. Entonces ahora sí debería tener una aceleración, ¿cierto? Voy a ponerle otros 5 gramos. ¿Listos? Bien. Entonces, ¿cuál debe ser la aceleración? A un lado tengo 205 gramos y al otro 215. Por favor, calculen. En metros al cuadrado por segundo o en centímetros al cuadrado por segundo, como quieran. Si quieren en metros al cuadrado, como quieran, de verdad como quieran.
¿Ya? ¿Ya la calcularon? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a poder medir si eso que acabo de predecir está bien o no? No puedo medir aceleraciones, pero puedo hacer lo mismo que Galileo. Puedo medir tiempos. O puedo medir distancias. Entonces, Galileo lo que podía medir era distancias para un tiempo fijo. Nosotros podemos medir tiempos para una distancia fija. Voy a dejar que esto se recorra 1 metro. Más o menos desde acá hasta que suene. Que se choque con el piso será 1 metro. Si tengo buena suerte, las dos masitas no se van a chocar. Si tengo mala suerte, entonces las dos masitas se van a chocar y me toca repetirlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo calculan ustedes que se va a demorar esta masita en recorrer 1 metro? Pues como ustedes saben que la distancia es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pueden despejar y entonces despejarían que el tiempo es la raíz cuadrada de 2 veces la distancia sobre la aceleración. Entonces díganme, ¿cuántos segundos se demora esto en llegar al piso? ¿11,5? 8,5 segundos. Bien. ¿Ah? 2,9. ¿Cuánto les dio? A ver, ¿quién me cuenta allá en Valledupar cuánto les dio? O sea, como 3 segundos, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Las masas son 205 y 215. La aceleración de gravedad, 9.8 metros por segundo, aunque aquí en Bogotá es 9.795. ¿Sí? Ahí en el laboratorio de física, aquí al ladito, tenemos una placa donde está medida con 6 cifras decimales. ¿Ustedes saben para qué sirve medir la gravedad con tanta precisión? Para saber si debajo hay hierro, si hay depósitos de hierro. Entonces, para eso se usan los gravitímetros, para buscar minerales. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? 2,86. Muy bien. Listo. Entonces entonces todo el mundo, por favor, saquen sus cronómetros. Todo el mundo tiene en un cerebral un cronómetro, no me vayan a decir que no. ¿Ese también tiene? ¿Listos? Entonces, eso va a sonar pum. Espero que suene pum, ¿no? Vamos a ver. Entonces vamos a hacerlo. A ver. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Tas! 263, 285, 26, 25. Bueno. ¿Cuánto les dio allá? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto midieron? ¿Cuánto midieron en Valledupar? Bueno, no dio mal. ¿No alcanzaron? Tranquilos que eso se repite. ¿Listos? Vuelvan a poner su cronómetro en ceros. Listo. Entonces vamos a colocarlo. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Valledupar. ¿Cuánto midieron?
Ok, bueno, pues está bien. O sea, un error del 10% o 20% en estas cosas es completamente aceptable. ¿De cuánto tienen que ser los errores? Pues depende, ¿no? ¿Están ustedes en física, en mecánica? 10% o 20% es completamente aceptable. ¿Están en biología? 50% es aceptable. ¿Están en economía? Con solo saber que subió el precio es suficiente. O sea, la precisión depende mucho de las cosas, ¿no? Depende mucho de la ciencia en que se esté trabajando. En química hay errores del 30%, 40% sin problemas. ¿Astrofísica? Bueno, eso depende. ¿Astrofísica? ¡Wow! Hay unos errores. Por ejemplo, la constante cosmológica, ¿no? 3 órdenes de magnitud. Entonces, por ejemplo, la cantidad de materia en el universo. 2 órdenes de magnitud. Listo. Ok. Entonces, todavía hay mucho por hacer. Entonces, este tipo de experimentos se pueden hacer en clase. No solamente estos. Por ejemplo, ustedes también pueden hacer cosas de este estilo. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, un plano inclinado, ponerlo 10, poner una masita y ver cuánto les da. A ver, calcúlenlo. Mientras yo lo armo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer, no? Dibujar la fuerza, ¿cierto? Sí. Entonces, escribir la fuerza, la segunda línea en dirección del plano para la masa grande. Entonces, T menos mg seno T igual a MA, ¿sí? Para la masa chiquita vertical es mg menos T igual a MA. Sumo. ¿Me da esto? Despejo la aceleración. Me da esto. ¿Cuánto les dio la aceleración? Y ahora yo quiero preguntarles, con esa aceleración, ¿cuánto tiempo les da para que recorra medio metro? No mucho, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto les dio? 1,2 segundos. ¿Cuánto les dio en Valledupar? Tiempo 1.86. 1,36. ¿Cuánto les da aquí? 1,17, 1,15. Acuérdense, una masa es 55 gramos, la otra es 206. Bueno. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Listos? ¿Todos con sus cronómetros? ¿Ya? ¿Listos los cronómetros? Dejen el papel, el lápiz y cojan el celular. ¿Listos? ¿Ya? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Pa! ¿Cuánto dio? Bueno, estamos bien. ¿Ok? Entonces, este tipo de experimentos se pueden hacer con los niños. Muestran algo. ¿Para qué es que uno hace todos esos diagramas de cuerpo libre? Para predecir aceleraciones. Y aquí funcionan bien. Ahora, ¿cuándo funcionan bien? Cuando no hay rozamiento. O sea, en estos experimentos no ha habido casi rozamiento. Ahí salen bastante bien. Si hay fricción, tienen que medir el coeficiente de fricción cinético. Y la primera aproximación es que es igual al estático. O sea, generalmente es un poquito por debajo, ¿no? Pero aún así la cosa no funciona bien. O sea, medir coeficientes de fricción no es muy exacto. Para saber si se desliza o no se desliza, podemos ir muy lejos de la situación límite. Pero para hacer cosas que son dinámicas, que se mueven, entonces sí necesitamos saber exactamente el coeficiente de fricción cinético. Y ese no va a ser tan fácil de calcular. Entonces ahí las cosas, los errores van a ser mucho más grandes, van a ser del 30, 40%. ¿Aquí cuánto fue que dio el tiempo? 1,1 y habían predicho ¿cuánto? 1,18, o sea, fíjense, el error es como del 10%. O sea que estamos muy bien. Bueno, ¿sí? Más o menos midieron igual en Valledupar.
Listo. Ok, entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer? Se puede utilizar Excel para predecir. O sea, ustedes tienen una posición. Con la posición y la velocidad calculan la siguiente posición. Con la velocidad y la aceleración calculan la siguiente velocidad. ¿Cómo calculan la aceleración? Como la fuerza sobre la masa. Y si ustedes tienen la nueva posición y la nueva velocidad, pueden calcular la nueva fuerza. Y volverlo a hacer, y volverlo a hacer, y volverlo a hacer. Como cuando yo tiré el borrador en la segunda clase. Entonces, eso se puede hacer en Excel. Entonces, vamos a hacerlo. Y digamos que yo aquí tengo el tiempo. Y el tiempo lo voy a medir, por ejemplo, en intervalos de 0.2. Por ejemplo, 0.2, 0.4 y así lo voy haciendo. O más chiquitos, por ejemplo de 0.1. Entonces daría uno 0.1, 0.2, cojo los dos y los jalo. ¿Listos? Ahora, miro el cuánto tiempo ha pasado. Bueno, el primer tiempo debería ser 0, ¿no? T igual a 0. ¿Cuánto tiempo ha pasado para llegar acá? Desde la última vez. Pues es este tiempo menos este tiempo. ¿Cuál era la posición inicial? Digamos que la posición inicial era x igual a 0. Digamos, ¿cuál era la velocidad inicial? Digamos que la velocidad inicial era 0. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cuánto les dio a ustedes la aceleración en metros cuadrados por segundo? 0.72. Eso, entonces pongamos 0.72 metros cuadrados por segundo. Entonces ahora miren, voy a calcular, tengo la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración inicial. Quiero calcular la siguiente posición. La siguiente posición es igual a la posición antigua más la velocidad antigua por cuánto tiempo pasó en intervalo de tiempo. Es lo que tengo acá. La posición nueva es igual a la posición antigua más la velocidad por cuánto tiempo pasó. Ahora para la velocidad nueva es igual a la velocidad antigua más la aceleración por cuánto tiempo pasó. La velocidad nueva es igual a la velocidad antigua más la aceleración antigua por cuánto tiempo pasó. Ahora, la aceleración. Digamos que es la misma anterior, que la aceleración fuera constante. Si yo ahora cojo esto y lo copio, me va a calcular con los valores anteriores. Si lo copio acá, me va a calcular con los valores anteriores. Si lo jalo, me hace eso de una vez. Grafiquemos, por ejemplo, cómo es la posición contra el tiempo. Es la parábola que ustedes esperaban, ¿cierto? ¿Quieren graficar cómo es la posición con la velocidad? Es la línea recta que ustedes esperaban. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían utilizar esto para predecir a intervalos de 1/60 de segundo los tics, las posiciones en la banda del ticómetro. Como ustedes no pueden tener la banda, entonces yo la mido y les mando los datos en Excel. Y ustedes a partir de eso hacen el informe. Pero quiero mostrarles que esto es muy poderoso. Si yo calculara una fuerza, por ejemplo, igual a menos K por X, y digamos que K fuera, déjenme copiar, ¿sí? Digamos que K fuera 0. Que fuera 1.
Entonces digamos que la fuerza sería igual a menos k por x. ¿Y cuánto sería la aceleración? Sería la fuerza dividida por la masa, ¿cierto? ¿Y cuánto es eso? Sería menos k por x sobre la masa. Digamos que k sobre la masa da 1. Entonces que la aceleración fuera menos la posición. Y ahora comencemos que la posición no es 1, sino que la posición inicial es 10. Y hagamos que esto es igual a menos la posición, lo voy a jalar hacia abajo. Voy a hacer a ver, un momentico. Voy a hacerlo más pequeño. 0.1 por c. Y me va a tocar extenderlo. O sea, hacerlo mucho más tiempos. Entre más chiquito sea el delta t, es más preciso, ¿no? Ahora grafiquemos la posición contra el tiempo. Esto que estoy haciendo realmente es una simulación usando Excel. Estoy simulando el movimiento. En cada paso de tiempo estoy suponiendo que el paso es lo suficientemente chiquito como para poder pensar que la velocidad es constante. Y entonces, si la velocidad es constante, yo puedo calcularla puedo calcular la siguiente posición simplemente como la posición antigua más la velocidad por el delta t. Lo mismo yo puedo suponer que el delta t es tan chiquito que la fuerza es casi constante. Si la fuerza es casi constante, la aceleración produce un cambio en la velocidad que es la velocidad nueva igual a la velocidad vieja más la aceleración por el delta t. Y con eso yo puedo predecir. Hay mejores métodos de predicción, pero este es el más sencillo y este se puede entender. Como dicen los brasileños, da para entender. Entonces, este se puede hacer y con los pelados trabajando en la sala de cómputo funciona bien. Entonces, finalmente, ¿el informe qué debe tener? Bueno, debe tener objetivo, debe tener el montaje experimental y la toma de los datos, el análisis de los datos experimentales para hallar la aceleración, como lo mostramos acá, marco teórico, predicción teórica de la aceleración y cálculo del error, comparar la aceleración teórica con la aceleración experimental, predicción de las posiciones con Excel, como acabamos de hacer, y comparar los resultados con el experimento y los errores, o sea, la posición predicha era tanto y la posición medida fue tanto. Y un par de gráficas mostrando cómo es eso. Cómo es la gráfica teórica y cómo es la gráfica, digamos, simulada y cómo es la gráfica experimental. Tablas de resultados, comparación con el experimento de errores y finalmente discusión y conclusiones. Y lo que les acabo de decir de las conclusiones, ¿no? Debe ser claro y conciso, hacer todo juiciosamente. El objetivo es analizar el movimiento uniformemente acelerado, ver si la velocidad crece uniformemente y medir la aceleración, ver si los análisis de cuerpo libre pueden predecir la aceleración, ver si la simulación puede predecir las posiciones. Las conclusiones, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué se obtuvo? ¿Qué otras cosas se podrían hacer en el futuro? ¿Qué obtuve en conjunto? Ojo, no concluir nada que no se pueda deducir a partir de los datos, ¿no? ¿Listos? Entonces, eso es. Los tengo que mandar. Nos vemos la próxima clase. ¿Sí?